La travesía de Israel ha sido siempre un campo de batalla entre fe, dominio y supervivencia. Antaño tierra de profecías y promesas, se convirtió en obsesión de imperios, cuna de religiones y origen de conflictos interminables. Los egipcios esclavizaron a su pueblo, los babilonios incendiaron sus templos y los romanos intentaron borrar su identidad. Sin embargo, ningún conquistador logró adueñarse completamente. Las rebeliones destruyeron imperios, los exilios fortalecieron la resistencia y generaciones lucharon por recuperar lo perdido. Pero cada victoria trajo nuevos adversarios y cada renacimiento nuevos desafíos. ¿Qué sucedió después en la historia de Israel? Para comprender las guerras, la fe y la voluntad inquebrantable de su gente, debemos regresar al principio de todo. ¿Te gusta este contenido? Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos episodios históricos. La narrativa comienza en la costa oriental del mar Mediterráneo, conocida como Levante, específicamente en Canaán. Delimitada por el Mediterráneo y el río Jordán al este, Canaán dejó una huella imborrable en el mundo actual por ubicarse en una encrucijada de civilizaciones. Al oeste, el mar la conectaba con Europa. Al sur se encontraba la península arábiga. Al este estaba Mesopotamia y al norte Canaán se vinculaba con antiguas culturas de Anatolia y la región del Cáucaso. Y esa encrucijada abría múltiples caminos. Los fenicios se convirtieron en hábiles comerciantes que regalaron al mundo un lenguaje fonético conocido como alfabeto que perdura hasta hoy. Durante los períodos paleolítico tardío y neolítico temprano, la vida prosperó en esta región. Con abundantes llanuras fértiles, tierras altas y crucialmente acceso costero, resultaba natural que los pueblos prehistóricos se asentaran en Canaán. El núcleo principal y una de las ciudades habitadas continuamente más antiguas del planeta era Jericó, en el valle del río Jordán. Hallazgos arqueológicos revelan que los habitantes de Jericó construyeron incluso murallas defensivas y torres. Con casi 11 milenios de antigüedad, Jericó existe todavía, convirtiéndola en una de las urbes habitadas ininterrumpidamente más longevas del mundo. Durante estos milenios, numerosas tribus poblaron estas tierras, pero la aparición de los cananeos en el tercer milenio antes de Cristo transformó todo radicalmente. Rápidamente, estos pueblos semíticos fundaron ciudades-estado y el comercio comenzó a florecer. Sus territorios, incluyendo Jericó, Megado y otros, mantenían comunicación con estados mesopotámicos y Egipto. Al ser la encrucijada entre estas civilizaciones, los estados cananeos adoptaron algunas costumbres culturales extranjeras, pero también difundieron las propias. Los antiguos cananeos también veneraban múltiples deidades como sus vecinos egipcios. Pero en esta encrucijada, destinada a convertirse en Tierra Santa, algo pronto cambió. Y surgieron las historias sobre la fundación de la primera religión monoteísta mundial. Estas narraciones cruzan la delgada línea entre historia antigua y mitología, mistificando aún más los orígenes del judaísmo. Todo inició con Abraham, nacido en Ur de los Caldeos en Mesopotamia. La leyenda cuenta que recibió un mensaje divino para viajar a Canaán y difundir la palabra de Dios. Abraham abandonó la seguridad del hogar paterno y recibió la promesa de que Canaán sería suya y de su familia junto con la bendición divina. Su travesía estuvo repleta de obstáculos como condiciones climáticas adversas y largas peregrinaciones por tierras inhóspitas. Los relatos de sus aventuras resultan inconsistentes y algunos incluso afirman que visitó Egipto. Jacob posteriormente tuvo 12 hijos que se convirtieron en patriarcas de las 12 tribus de Israel. Jacob también introdujo el nombre Israel,
Pero circunstancias como la hambruna de 7 años y especialmente encontrar a su hijo José lo llevaron a reubicarse en Egipto, donde fue recibido por el propio faraón. Con Jacob, la era patriarcal concluyó y el pueblo israelita entró en una nueva etapa en Egipto. Quien inició esta época egipcia fue José. Vendido como esclavo por sus hermanos, José rápidamente rompió sus cadenas y ganó el respeto del faraón, quien confió en José para interpretar sus sueños. La historia de Moisés comienza bajo la mayor opresión. Después, huyó de Egipto a Madián y la historia del pueblo israelita cambió para siempre. Un día, una zarza ardiente captó su atención y desde ella Dios habló, designando a Moisés para liberar a los israelitas de la opresión egipcia. Moisés confrontó al nuevo faraón con el mandato divino: «Deja ir a mi pueblo». Tras una respuesta negativa, Moisés desató una serie de plagas sobre Egipto. La que finalmente convenció al faraón fue la muerte de todos los primogénitos egipcios, incluido el del propio gobernante. El faraón pronto cambió de opinión y ordenó al ejército exterminar a los israelitas. Pero Moisés separó el mar Rojo con su vara, salvando a su gente. El mar, posteriormente, ahogó al ejército egipcio. En este éxodo, Moisés se convirtió no solo en líder, sino también en predicador, recibiendo los 10 mandamientos en la cima del monte Sinaí. Aunque enfrentaron momentos difíciles y decisiones complicadas, Moisés guió a su pueblo durante décadas de peregrinación por el desierto. Al acercarse a la tierra prometida, su viaje llegó a su fin. Prohibido entrar en Canaán personalmente, subió al monte Nebo, desde donde contempló la tierra a lo lejos. Allí falleció, dejando un legado como uno de los más grandes líderes de la historia. Tras la muerte de Moisés, los israelitas, comandados por Josué, ingresaron en la tierra prometida. Como ya habitaban allí los cananeos, el asentamiento en la tierra prometida se transformó en conquista. Jericó fue una de las primeras ciudades en caer bajo su dominio. Sin embargo, su unidad pronto se fragmentó y comenzó la era de los jueces. Estos líderes, guerreros y profetas a la vez, surgieron en tiempos de crisis. Estas figuras aportaron estabilidad temporal, pero el ciclo de fidelidad, pecado, opresión y redención marcó este período durante generaciones. Todo cambió en el siglo XI a.C., cuando de las cenizas del caos surgió una dinastía que unificó las tribus y grabó sus nombres en la identidad nacional israelita. Para estudiar detenidamente el período del reino unificado de Israel, debemos consultar nuevamente el Antiguo Testamento. Aunque no representa una fuente completamente confiable, ante la falta de otras, debemos recurrir a ella. Se dice que el reino de Israel se formó a finales del siglo XI a.C. Entonces, las 12 tribus de Israel dispersas por Canaán finalmente se unificaron bajo el mandato de Saúl. Existían varias razones para esta unión, siendo la principal la protección contra amenazas externas, principalmente de los filisteos. Los filisteos constituían un pueblo poderoso, con una formidable armada naval en aquella época, y frecuentemente atacaban las regiones costeras meridionales. Ahora, el primer estado verdadero podía resistir sus ofensivas y Saúl estaba al mando. Saúl, de la tribu de Benjamín, como Moisés antes que él, mostró reticencia a unificar las tribus y convertirse en rey, aunque fue ungido por el profeta Samuel. No está claro cuándo ocurrió exactamente, pero algunos historiadores señalan el año 1020 a.C. Saúl demostró su valía en batallas contra amonitas y filisteos. Pero el problema radicaba en que durante su reinado, Saúl no actuaba según el plan divino y Dios dejó de aceptarlo como monarca. Saúl se volvió demasiado desobediente y el castigo no tardó en llegar. Aproximadamente hacia el año 1000 a.C., Saúl perdió una batalla, su ejército y su vida en el combate del monte Gilboa contra los filisteos cuando intencionalmente cayó sobre su espada.
consciente de la inevitable derrota. 3 hijos de Saúl también perecieron en la batalla y tras 2 años de agitación, David, su yerno, se convirtió en el nuevo rey. David tenía orígenes modestos. Aunque cuando Dios rechazó a Saúl como rey, el profeta Samuel eligió a David, su vida no cambió inmediatamente. El menor de su familia y humilde pastor, David, tenía pocas probabilidades de llevar una vida notable antes de su encuentro con Goliat. Goliat era un guerrero filisteo de imponente tamaño, aunque la altura de 2.7 metros claramente fue exagerada. Goliat era un gigante y la mayor arma del ejército filisteo. Nadie tenía el valor suficiente para desafiarlo. David había llegado al campo de batalla solo para llevar alimentos a sus hermanos. Allí escuchó a Goliat maldiciendo a Dios. Y fue entonces cuando David olvidó el tamaño de Goliat. Estaba seguro de que Dios lo apoyaba e incluso rechazó cualquier arma excepto 5 piedras. Mientras se acercaba a Goliat, David lo provocó y apuntó con su honda. Un disparo en la frente bastó para vencer a Goliat, a quien David decapitó con su propia espada. Israel venció y David ganó gran respeto, convirtiéndose en yerno del rey Saúl. Pronto se volvieron enemigos. Aunque ignoraba el destino de David, Saúl temía su influencia y posible poder, deseando su muerte. Los intentos de Saúl por matarlo obligaron a David a huir, provocando años de vida como fugitivo. Tras la prematura muerte de Saúl, inicialmente David fue aceptado como rey solo por su propia tribu, Judá, gobernando desde Hebrón durante 7 años. Con el tiempo, David logró consolidar su poder y se convirtió en rey de Israel, respaldado por todas las tribus. Fue él quien estableció una nueva capital alrededor del 993 a.C. Esta nueva capital, Jerusalén, es una de las ciudades más importantes, si no la más significativa de todos los tiempos. Viviendo según los designios divinos, el reinado de David fue próspero y aún se recuerda como la edad dorada de Israel. El estado se centralizó y antiguos enemigos como filisteos y moabitas perdieron parte de sus territorios en favor de Israel. Sin embargo, surgieron algunos problemas, especialmente en su vida personal. El romance de David con Betsabé y el asesinato de su esposo resultaron escandalosos e incluso provocaron algunas rebeliones. Debido al derramamiento de sangre, Dios no permitió a David construir un templo monumental en Jerusalén. Esa tarea quedó para su hijo con Betsabé, Salomón, quien heredó de su padre aproximadamente en el 970 a.C. A diferencia de su progenitor, el gobierno de Salomón se caracterizó por la paz y proyectos constructivos. El Estado de Israel se desarrollaba rápidamente. Tras la muerte de David, su hijo Salomón heredó el trono, y el primer templo en Jerusalén finalmente se completó alrededor del 957 a.C. Construido en el monte Moría, el templo se convirtió en el corazón espiritual de Israel. Casi inmediatamente después de terminada la construcción, el templo albergó el Arca de la Alianza. El lujo del santuario mostraba claramente la riqueza que Salomón e Israel habían alcanzado. Sin embargo, hacia el final de su mandato, Salomón ya no era universalmente amado. Los fuertes impuestos necesarios para financiar sus proyectos volvieron al pueblo contra Salomón, y el trabajo forzado en estas obras hizo que odiaran a su rey. Ya no era uno de ellos. Se había vuelto distante. Además, muchos extranjeros se mudaron a Israel y Salomón declaró la tolerancia religiosa, algo más que disgustaba a los israelitas. Un reino ya descontento se fragmentó completamente tras la muerte de Salomón, porque su hijo Roboam se negó a reducir impuestos y trabajos forzados. Aunque ya no existían muchos proyectos, esto provocó una abierta rebelión, y 10 tribus norteñas formaron el reino de Israel con Jeroboam I como rey.
mientras Roboam mantuvo el control sobre Judá en el sur. Estos dos reinos del mismo pueblo se convirtieron en rivales, aunque ambos mucho más débiles que la nación unida anteriormente. Pronto, ambos reinos se volvieron presa de poderosos imperios vecinos. En 722 a.C., el reino de Israel cayó ante el imperio asirio tras un asedio de 3 años. La población fue deportada forzosamente y dispersada por todo el imperio. Hoy se conocen como las tribus perdidas de Israel y su destino permanece desconocido. El reino meridional sobrevivió al imperio asirio, pero en 586 a.C., el imperio babilónico conquistó Jerusalén. Los babilonios incendiaron la ciudad, destruyeron el primer templo y exiliaron a muchas figuras importantes a Babilonia. Esta pérdida de independencia y otro período de exilio representaron verdaderos desafíos para el pueblo israelita y su fe. Sin embargo, la comunidad judía en el exilio se aferró a sus creencias y continuó practicando sus tradiciones, aunque sin el templo. Incluso surgieron nuevos profetas como Ezequiel y Jeremías. El retorno a la patria era el sueño que lograron en 539 a.C., después de casi 50 años de exilio. Quien los salvó fue otro conquistador, solo que esta vez fue el gobernante persa quien conquistó Babilonia. Regresaron a casa, pero su mundo había cambiado para siempre y el pueblo israelita necesitaba aceptar esa realidad. Si te está gustando este recorrido histórico, no olvides dar like y suscribirte para apoyar el canal. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos episodios. Para el pueblo judío, la conquista persa de Babilonia representó realmente una liberación. El momento en que el rey persa Ciro el Grande entró en Babilonia significó todo para las personas forzosamente exiliadas allí, incluidos los judíos. Curiosamente, incluso la élite babilónica tuvo pocos problemas con el dominio extranjero. Para los israelitas, significó un retorno a sus antiguas prácticas de fe. Las palabras de los profetas Ezequiel y Jeremías resultaron ciertas. Prometieron que su sufrimiento terminaría y que el regreso a Sión estaba cerca. Ciro el Grande proclamó la tolerancia y permitió a los judíos que regresaban del exilio reconstruir su templo. Entre quienes emprendieron el viaje de vuelta estaba Zorobabel, descendiente de la línea davídica que asumió el liderazgo en la formidable tarea de reconstruir el templo. Imagine la escena: caravanas serpenteando a través de desiertos y valles, transportando no solo provisiones, sino también las esperanzas y oraciones de un pueblo disperso. Los desafíos eran difíciles de superar, similares a los que enfrentaron cuando los judíos llegaron por primera vez. Hostilidad de pueblos vecinos, escasez de recursos y dudas internas. Pero la visión de una Sión restaurada estaba por encima de todo. La construcción del segundo templo comenzó en 516 a.C. Este nuevo templo, aunque menos lujoso que el de Salomón, simbolizaba un nuevo comienzo y la resistencia del pueblo de Israel. El profeta Ageo habló apasionadamente al pueblo, instándolos a completar la obra a pesar de sus dificultades. Es tiempo para ustedes de vivir en casas lujosas mientras esta casa yace en ruinas. El regreso a Sión no fue meramente físico, sino profundamente espiritual y cultural. Durante este periodo, los cimientos del judaísmo como lo conocemos hoy comenzaron a tomar forma. El Pentateuco, o Torá, fue compilado y canonizado, dando finalmente forma escrita a las tradiciones orales que habían sostenido al pueblo judío durante el exilio. Durante esta era, además del templo que se construía, los creyentes comenzaron a edificar sinagogas como centros de adoración y aprendizaje. El desarrollo de sinagogas, posteriormente, resultó muy importante para la supervivencia del judaísmo en siglos posteriores.
Una figura que destaca durante este periodo transformador es Esdras el escriba. Erudito y sacerdote, Esdras lideró una segunda oleada de exiliados de regreso a Jerusalén décadas después de la reconstrucción del templo. Su misión era clara: restablecer las leyes de Moisés como las más importantes para la vida judía. Una de las primeras acciones que Esdras realizó al llegar a Jerusalén fue reunir al pueblo en la plaza y leer la Torá. Estas palabras del texto sagrado recordaron al pueblo quiénes eran, renovando su identidad. Desde ese momento, la Torá dejó de ser una reliquia distante para convertirse en una guía viva para la comunidad. De ese modo, durante tiempos inciertos para el templo, el judaísmo se transformó en una fe más orientada hacia los textos sagrados que hacia un monumento sagrado específico. Y Esdras sigue influyendo en la comunidad judía porque fundó la Gran Asamblea, donde 120 líderes se reunieron para codificar todas las costumbres judías. Bajo la guía de Esdras, la Gran Asamblea formalizó oraciones y bendiciones, además de añadir lecturas públicas de la Torá, lo que ayudó a que las enseñanzas llegaran a la comunidad. La dedicación de Esdras a la Torá estaba por encima de todo, porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus estatutos y preceptos en Israel, señalan las Escrituras. Los esfuerzos de Esdras despertaron nuevamente la identidad religiosa judía. Con la lectura pública de la Torá, Esdras condujo a todo el pueblo por el único camino justo, lo que le valió el apodo de padre del judaísmo. Sus reformas no estuvieron exentas de controversia. Los matrimonios con poblaciones no judías se habían vuelto comunes, y la insistencia de Esdras en la estricta obediencia a la Torá generó tensiones dentro de la comunidad. Aquel período de dominio persa estuvo lleno de respeto por las costumbres y religiones locales, lo que permitió una coexistencia relativamente armoniosa de culturas. Los judíos, como súbditos leales, prosperaron bajo el patrocinio persa mientras mantenían su identidad distintiva. También gozaban de cierto grado de autonomía bajo el gobierno de sumos sacerdotes y líderes locales. Pero ese tiempo no duró para siempre. El regreso a Sión y la tolerancia religiosa no fueron el final de la historia. Algo estaba cambiando, y pronto su mundo sería abrumado por un poder desconocido. La frágil paz de la era persa daría paso a una tormenta de guerras y conquistas, preparando el escenario para un nuevo capítulo de supervivencia del pueblo judío. En 336 a.C., surgió una nueva amenaza desde el oeste. Grecia finalmente se unificó bajo dominio macedonio, y el nuevo joven rey quería saldar cuentas con Persia más de 100 años después de que Persia atacara el mundo griego. Su nombre era Alejandro, y este nombre permanecería en los ecos de la historia por la eternidad. Además de conquistar Persia, Alejandro Magno influyó en Israel de muchas maneras. Primero, una vez más, estas personas obtuvieron nuevos amos extranjeros. Pero este también quería cambiar la cultura de muchas naciones que gobernaba y fusionarlas en una sola nación. Nacido en Macedonia, Alejandro fue educado por Aristóteles y criado en tradiciones griegas. Desde joven, creía que estaba destinado a la grandeza. Alejandro era un genio militar y muy ambicioso en su búsqueda de gloria. Sin embargo, se sorprendió de que algo que había comenzado como una mera campaña griega para vengar anteriores invasiones persas, pronto se convirtiera en algo monumental que cambió el curso de la historia en esta parte del mundo. Desde Grecia, Alejandro condujo sus ejércitos a través de Asia Menor, Siria y Egipto antes de adentrarse en Persia y eventualmente llegar hasta el Valle del Indo. Y entre todos esos lugares estaba Israel.
Y así comenzó el periodo helenístico, donde el idioma, arte y filosofía griegos influenciaron sociedades desde Egipto hasta India. Esta influencia también afectó a Judea, pero con significativa resistencia. Aunque algunos sectores de la población judía abrazaron esta fusión de culturas griegas y orientales, encontrando en ella oportunidades comerciales e intelectuales, una considerable mayoría permaneció firmemente arraigada a sus ancestrales creencias, defendiendo con extraordinaria determinación las tradiciones que habían preservado durante generaciones. Esta resistencia cultural no fue simplemente una cuestión de preferencias, sino una lucha por mantener viva la identidad monoteísta en un mundo cada vez más dominado por las prácticas helenísticas. El enfrentamiento entre ambas visiones alcanzó su punto más crítico y violento casi 2 siglos después del fallecimiento de Alejandro Magno, cuando su vasto imperio ya se había fragmentado entre sus generales y sucesores. En este contexto de divisiones territoriales y ambiciones políticas, el rey Seleucida Antíoco IV Epífanes, cuyo mismo sobrenombre Epífanes significaba Dios manifiesto, implementó una agresiva política de unificación cultural mediante la helenización forzosa, rompiendo así con la tolerancia religiosa que sus predecesores habían mantenido prudentemente hacia las prácticas religiosas judías y otras tradiciones locales. La provocación más severa ocurrió cuando Antíoco, no contentándose con meras prohibiciones administrativas, decretó una serie de medidas drásticas que atacaban directamente el corazón de la vida religiosa judía. Prohibió la circuncisión, la observancia del Shabbat, la posesión de textos sagrados y la celebración de festividades tradicionales, castigando con la muerte a quienes desobedecieran. El acto más ultrajante y simbólicamente devastador fue la profanación del Templo de Jerusalén, lugar sagrado por excelencia para los judíos, donde no solo colocó un altar dedicado a Zeus olímpico, sino que también sacrificó cerdos, animales considerados impuros según la ley mosaica, manchando deliberadamente con su sangre los lugares más santos del recinto. Esta serie de ultrajes religiosos, combinada con la opresión política y económica, encendió la mecha de una rebelión que se extendería rápidamente por toda Judea, transformándose en una de las primeras guerras de resistencia religiosa documentadas en la historia mundial. La chispa inicial de esta gran sublevación se produjo en la pequeña localidad montañosa de Modín, situada estratégicamente entre Jerusalén y la costa mediterránea. Allí, las autoridades seleucidas, siguiendo órdenes directas de Antíoco, convocaron públicamente al respetado sacerdote anciano Matatías ben Johanán, de la familia sacerdotal de los Asmoneos, exigiéndole que realizara un sacrificio a los dioses paganos como demostración pública de lealtad al nuevo orden helenístico. En un momento de extraordinario dramatismo que ha quedado grabado en la memoria colectiva judía, Matatías no solo se negó categóricamente a realizar tal acto blasfemo, sino que, arrebatado por un celo religioso comparable al de los antiguos profetas, desenvainó su espada y ejecutó tanto al oficial sirio que comandaba la ceremonia como a un judío colaboracionista que se había ofrecido a realizar el sacrificio en su lugar. Con voz potente, según relatan las crónicas, proclamó: «Todo aquel que tenga celo por la ley y mantenga la alianza, que me siga», iniciando así una insurrección que transformaría el panorama político y religioso de la región. Tras este dramático incidente, Matatías, acompañado por sus 5 hijos y un creciente número de seguidores leales a las tradiciones ancestrales, se refugió en las inhóspitas montañas de Judea, estableciendo bases ocultas desde donde comenzó a organizar una efectiva resistencia guerrillera contra las fuerzas de ocupación. Durante aproximadamente un año, este grupo, inicialmente pequeño pero extremadamente motivado,
llevó a cabo audaces ataques sorpresa contra guarniciones seleucidas aisladas, destruyó altares paganos erigidos en poblaciones judías y ejecutó a colaboracionistas, ganándose simultáneamente la admiración de los judíos piadosos y el temor de las autoridades imperiales. Sin embargo, la edad avanzada de Matatías y las duras condiciones de la vida clandestina en las montañas cobraron su precio, y en el año 166 a.C., durante el segundo año de la revuelta, el anciano sacerdote falleció, no sin antes designar como sucesor militar a su tercer hijo, Judas, a quien bendijo con estas palabras proféticas: «Hijo mío, sé valiente como un león y vengador de tu pueblo». Judas, quien pronto sería conocido por el sobrenombre de Macabeo, derivado posiblemente del arameo Macaba, que significa martillo o el martillador, demostró poseer un extraordinario talento militar y un carisma inspirador que revitalizó la rebelión. A diferencia de su padre, cuyas acciones habían sido principalmente defensivas y localizadas, Judas desarrolló una visión estratégica más amplia y ambiciosa, transformando lo que había comenzado como una resistencia religiosa en un verdadero movimiento de liberación nacional. Bajo su liderazgo, las fuerzas rebeldes adoptaron sofisticadas tácticas de guerra asimétrica que aprovechaban al máximo su conocimiento del terreno montañoso de Judea, emboscadas nocturnas, ataques relámpago a convoyes de suministros y retiradas tácticas hacia posiciones inaccesibles para los pesadamente armados ejércitos seleucidas. Esta guerrilla, disciplinada y altamente motivada por convicciones religiosas, consiguió derrotar sucesivamente a ejércitos profesionales muy superiores en número y equipamiento, como ocurrió en las batallas de Emaús y Bet Horón, donde aniquilaron a fuerzas expedicionarias enviadas específicamente para sofocar la rebelión. El crecimiento exponencial, tanto en número como en capacidad militar, de las fuerzas macabeas resultó tan sorprendente que, apenas 3 años después del inicio de la revuelta, se sintieron lo suficientemente fuertes como para emprender operaciones a gran escala contra ciudades fortificadas y guarniciones principales. El punto culminante de esta fase ofensiva fue la brillante victoria en la batalla de Bet-Sur en 164 a.C., donde Judas demostró su genio táctico al diseñar una elaborada emboscada que permitió a sus fuerzas, inferiores numéricamente, derrotar al ejército de élite comandado por el general Lisias, mano derecha de Antíoco. Esta victoria estratégica abrió el camino hacia Jerusalén, permitiendo a los macabeos liberar la ciudad santa tras más de 3 años de ocupación extranjera. La escena de los guerrilleros judíos entrando triunfantes en Jerusalén, encontrando el templo profanado y dedicándose inmediatamente a su purificación ritual, constituye uno de los momentos más emotivos y significativos de la historia judía antigua. La purificación y rededicación del templo, que incluyó la reconstrucción del altar, la fabricación de nuevos utensilios sagrados y el restablecimiento del servicio sacerdotal según las prescripciones de la Torá, se conmemoró con 8 días de celebraciones. Según la tradición, cuando los macabeos quisieron encender la menorá, candelabro de 7 brazos, encontraron apenas aceite purificado suficiente para un día. Pero milagrosamente, este aceite ardió durante 8 días completos, tiempo necesario para producir nuevo aceite ritualmente puro. Este evento es conmemorado anualmente mediante la festividad de Hanukkah, dedicación, también conocida como la Fiesta de las Luces, durante la cual los judíos de todo el mundo encienden progresivamente durante 8 noches las velas de un candelabro especial de 9 brazos, recordando no solo el milagro del aceite, sino también la victoria de la fe sobre la opresión y la luz de la tradición sobre las tinieblas de la asimilación forzosa.
Pese al indudable éxito militar y religioso que supuso la recuperación de Jerusalén y la purificación del templo, la revuelta macabea también reveló dolorosas fracturas internas dentro de la sociedad judía de la época. En muchos sentidos, el conflicto adquirió características de guerra civil, enfrentando a judíos tradicionalistas contra aquellos más helenizados que habían adoptado costumbres, vestimentas, idioma y hasta nombres griegos. Estas divisiones internas, que trascendían lo meramente religioso para abarcar aspectos sociales, económicos y políticos, complicaron enormemente la consolidación del poder macabeo y sembraron semillas de discordia que perdurarían durante generaciones. Para muchos judíos helenizados, especialmente entre las élites urbanas y comerciales, las reformas de Antíoco, aunque extremas en su implementación, representaban una oportunidad de modernización e integración en el mundo mediterráneo, mientras que para los tradicionalistas constituían una amenaza existencial contra la identidad judía misma. La lucha continuó incluso después de la muerte de Judas Macabeo, quien cayó heroicamente en la batalla de Elasa en 160 a.C., liderando una pequeña fuerza contra un ejército seleucida muy superior. Sin embargo, lejos de desmoronarse, el movimiento de resistencia encontró nuevos líderes en sus hermanos. Primero Jonatán y luego Simón Tassi, quienes combinaron hábilmente la lucha armada con astutos movimientos diplomáticos, aprovechando rivalidades dinásticas dentro del imperio seleucida para obtener concesiones políticas. Fue durante el liderazgo de Simón cuando finalmente se logró un reconocimiento formal de la autonomía judía, siendo nombrado oficialmente como sumo sacerdote y etnarca, gobernante del pueblo, por el debilitado poder seleucida y, más significativamente, recibiendo la aclamación popular en una gran asamblea celebrada en Jerusalén en 141 a.C., que legitimó el establecimiento de la dinastía Hasmonea como casa gobernante por derecho hereditario hasta que surgiera un profeta fidedigno. Esta dinastía hasmonea, que combinó por primera vez en siglos la autoridad política y religiosa en una misma familia, gobernaría Judea durante aproximadamente un siglo, expandiendo gradualmente sus territorios mediante conquistas militares y conversiones forzosas de pueblos vecinos como los idumeos y los itureos. Sin embargo, las contradicciones inherentes a un Estado fundado sobre principios de resistencia religiosa, pero obligado a funcionar en el complejo entramado de la política regional, así como las crecientes tensiones entre diferentes facciones internas, principalmente fariseos, saduceos y esenios, acabarían debilitando al reino hasmoneo, preparando el terreno para la siguiente gran potencia que alteraría dramáticamente el destino del pueblo judío, la República Romana, que utilizaría las divisiones internas de Judea para establecer gradualmente su influencia y, eventualmente, su dominio directo sobre la tierra de Israel. Pero una nueva potencia también participó en esta lucha judía. La República Romana utilizó medios diplomáticos para ayudar a Judea contra los seleucidas y al hacerlo ganó influencia en este estado semi-independiente. Aún así, este fue un raro periodo de autogobierno para el pueblo judío. Pero como siempre había sucedido antes, las divisiones internas sembraron semillas de caída y Roma también contribuyó. Durante décadas, Roma se había expandido hacia el este, eventualmente conquistando el imperio seleucida. En la década de 70 a.C., dos hermanos de la dinastía hasmonea, Hircano II y Aristóbulo, reclamaron el trono y ambas facciones recurrieron a Pompeyo pidiendo apoyo, prácticamente invitando a Roma a establecer su influencia. Pompeyo vio la oportunidad de poner a Judea bajo control romano. Inicialmente intentó la diplomacia, pero encontró resistencia cuando Aristóbulo fortificó Jerusalén.
Pompeyo marchó sobre la ciudad, lo que condujo a un brutal asedio. Después de 3 meses, las murallas de la ciudad cayeron y siguió un baño de sangre. Desde ese momento, Judea se convirtió en un reino cliente gobernado por figuras controladas por Roma, como Herodes el Grande. Su reinado demostró que el fuego brilla con más intensidad antes del final. Grandes proyectos como la expansión del Segundo Templo, la fortaleza de Masada y la ciudad portuaria de Cesarea Marítima son prueba de ello. Sin embargo, sus fuertes impuestos y lealtad a Roma lo hicieron odiado entre sus súbditos. Tras la muerte de Herodes en 4 a.C., el reino se dividió entre sus hijos que no pudieron controlar el Estado y Roma anexó Judea en 6 d.C. No te olvides de apoyar nuestro contenido con un like y compartir este video con tus amigos para que también puedan aprender sobre esta fascinante historia. Suscríbete ahora. El dominio romano en Judea estuvo cargado de tensión mientras el pueblo judío resistía otra dominación extranjera. Aunque algunos gobernadores, como Poncio Pilato, ocasionalmente cooperaron con líderes judíos, todo condujo a una rebelión abierta en las décadas siguientes. En 66 d.C., y comenzó la primera guerra judeo-romana debido a los fuertes impuestos. Al principio, los rebeldes judíos sorprendieron a los romanos y lograron éxitos significativos. Liderados por grupos como los celotes y los sicarios, incluso liberaron Jerusalén. Durante 4 años desafiaron el poderío de Roma, pero su derrota final trajo un castigo sin precedentes. Los romanos ganaron el asedio de Jerusalén en 70 b.C., matando de hambre a la ciudad y atravesando las murallas de sus defensores severamente debilitados. El castigo fue la destrucción del Segundo Templo, el evento más devastador que cualquier judío tuvo que presenciar y soportar. La única parte que aún permanece es el muro occidental, hoy conocido como Muro de las Lamentaciones, probablemente el lugar más sagrado para cualquier judío. Antes de ser destruido, el templo fue saqueado y sus tesoros llevados a Roma. El arco de Tito, quien dirigió el ejército romano y posteriormente se convirtió en emperador, representa claramente estos eventos. Los judíos se dispersaron por todo el imperio. Sin embargo, se rebelaron nuevamente 4 décadas después, durante la Guerra de Quitos. Pero la respuesta romana fue aún más severa y el emperador Trajano rápidamente sofocó la rebelión. Sin embargo, el pueblo judío no había terminado de resistir. En 132, bajo el liderazgo de Simón Bar Kokhba, lanzaron otra desesperada revuelta contra Roma. Inicialmente exitosas, las fuerzas de Bar Kokhba incluso recuperaron Jerusalén. Sin embargo, los romanos destruyeron metódicamente fortalezas una por una. La última en pie fue Bétar, donde Bar Kokhba encontró su fin en una brutal masacre. Después de esta revuelta, Roma borró el nombre de Judea, renombrándola Siria-Palestina y prohibiendo a los judíos entrar en Jerusalén. La población judía fue dispersada forzosamente por todo el Imperio Romano. Desde ese momento, la historia judía continuó más allá de Israel, moldeando el legado de la diáspora. Eventualmente, Roma cayó y nuevas naciones surgieron sobre sus ruinas. En la vecindad de Judea, una nueva religión y una nueva nación fuerte decidieron dejar su huella. Lo que vino después no fue meramente la continuación de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo transformador para la humanidad. En los siguientes siglos, Jerusalén se erigió como otra orgullosa ciudad romana, Aelia Capitolina, con templos paganos levantados donde una vez estuvo el templo judío. Para los judíos que permanecieron en Palestina, la vida se convirtió en una silenciosa lucha por preservar sus tradiciones en las ruinas de una sociedad destrozada. Pronto se convirtieron en minoría.
Las aldeas judías todavía existían en Galilea y otras áreas rurales y remotas donde pequeñas comunidades intentaban reconstruir vidas centradas en la agricultura y el comercio local. Se reunían en pequeñas sinagogas aferrándose a su fe e historia compartida. Con el paso de los siglos, Roma dio paso al imperio bizantino cristiano y Jerusalén también era una ciudad santa para los cristianos. Esta nueva religión, convertida en religión estatal, representó un nuevo desafío para los judíos y se impusieron algunas nuevas restricciones para ellos. Se les prohibió trabajar en la administración y la construcción de sinagogas estaba estrictamente limitada. En Jerusalén, los líderes cristianos reforzaron la prohibición de entrada judía, convirtiendo la ciudad en un símbolo de exclusión, culpando a los judíos por la crucifixión de Jesucristo. Para el siglo VI, emperadores, especialmente Justiniano el Grande, añadieron medidas más severas, incluyendo interferencia en las prácticas religiosas judías. Esto hizo que muchos más abandonaran su patria. En el exilio, la vida judía evolucionó de maneras notables. Una vez más, encontraron paz bajo dominio persa, especialmente en Babilonia, donde tenían libertad religiosa. Allí, los rabinos compilaron el Talmud babilónico, codificando aún más las prácticas religiosas. En otras partes del mundo mediterráneo, las comunidades judías se adaptaron a sus circunstancias. En Egipto, norte de África y partes de Europa, los judíos trabajaban como comerciantes, artesanos y eruditos, contribuyendo a las economías de las ciudades que habitaban. Pero su seguridad nunca estuvo garantizada. La llegada del Islam y la conquista musulmana de Judea en el siglo VII transformaron el panorama de la vida judía en el Levante y más allá. Cuando los ejércitos musulmanes arrasaron Palestina, terminaron con el dominio bizantino e iniciaron una nueva era. Nuevamente, el cambio de amos extranjeros influyó en los judíos que permanecían en Palestina y mejoró su posición. Bajo los califatos Rashidun y Omeya, se permitió a los judíos regresar a Jerusalén. Aunque pagaban un impuesto especial, estaban protegidos como gente del libro, lo que resultaba mucho mejor que bajo el imperio bizantino. En ciudades como Tiberíades y Safed, las comunidades judías comenzaron a revivir. Galilea se convirtió en un centro de misticismo y estudio judío, con eruditos interpretando textos antiguos y preservando tradiciones. Sin embargo, este periodo de relativa calma no estuvo exento de desafíos. Cuando surgían problemas bajo el califato abasí, las dificultades económicas, el aumento de impuestos y persecuciones ocasionales perturbaban el frágil equilibrio entre gobernantes musulmanes y sus súbditos judíos. La diáspora, por otro lado, experimentó un antisemitismo mucho más severo, pero en algunos lugares una libertad sin precedentes. En España, bajo dominio musulmán, las comunidades judías vivieron una edad dorada de florecimiento cultural. Poetas, filósofos y científicos judíos se integraron a la vida intelectual de Al-Ándalus. En la Europa cristiana prevalecía el antisemitismo. A medida que la cristiandad medieval consolidaba su poder, los judíos se encontraron cada vez más marginados. Restricciones profesionales, acusaciones de herejía y brotes violentos eran comunes. Los libelos de sangre, falsas acusaciones de que los judíos utilizaban sangre de niños cristianos en sus rituales, propagaron miedo y odio, sentando las bases para siglos de persecución. Y esas persecuciones aumentaron al máximo a finales del siglo XI. La serie de guerras que nadie esperaba sacudió Tierra Santa. Y aunque los judíos no participaron directamente, fueron piezas muy importantes en el rompecabezas de la historia. Europa occidental sobrevivió a la Edad Oscura más fuerte y devota, lo que influyó enormemente en el pueblo judío, no de manera positiva. El Papa en Roma se convirtió en la principal fuerza política europea,
con el falso pretexto de ayudar a los bizantinos, el Papa Urbano II decidió mostrar su poderío. Su objetivo se convirtió en Jerusalén, ahora ciudad santa para las tres principales religiones bajo control musulmán fatimí. El llamado Cruzado a las Armas prometía la liberación de Tierra Santa, aunque solo para cristianos, y la gente respondió. Fanáticos cristianos incluso marcharon a pie, aunque no eran soldados. Mientras esta llamada cruzada popular avanzaba por Renania, estas turbas se volvieron contra los judíos, que fueron masacrados. Algunos judíos eligieron el martirio antes que la conversión forzada. Era solo un siniestro preludio de lo que vendría. Cuando los cruzados finalmente capturaron Jerusalén en 1099, comenzaron a masacrar indiscriminadamente. Decenas de miles de musulmanes y judíos fueron asesinados. En una de las sinagogas de la ciudad, judíos que habían buscado refugio fueron quemados vivos por los invasores. Jerusalén, que antes era la esperanza de restauración, se convirtió en ciudad de muerte para sus habitantes judíos. Se estableció el reino de Jerusalén junto con otros estados cruzados como Antioquía, Trípoli y Edesa. Caballeros cristianos gobernaban una población que incluía musulmanes y judíos. A veces, el comercio y el intercambio cultural florecían, pero la violencia ocasional siempre era una posibilidad. El primero en caer fue Edesa menos de 50 años después de la cruzada, lo que condujo a una nueva. Esta fue un completo fracaso, pero la Segunda Cruzada también incluyó una campaña en Iberia, donde capturaron ciudades musulmanas como Lisboa y Almería, limitando severamente cualquier derecho de la población judía. Bajo dominio cruzado, Jerusalén se transformó en el corazón del reino latino. Gobernada por señores feudales y defendida por órdenes militares como los caballeros templarios, era una verdadera embajada de Europa occidental en Oriente. Mientras los cristianos celebraban su dominio, las poblaciones judías y musulmanas enfrentaban opresión. Los judíos fueron nuevamente expulsados de la ciudad y despojados de libertades religiosas, mientras los musulmanes soportaban fuertes impuestos y la profanación de sitios sagrados como la cúpula de la Roca. La falta de resistencia judía mostraba la desesperada situación en que se encontraban. Pero nada dura eternamente. A mediados del siglo XII, la unidad musulmana comenzó a cristalizarse bajo líderes fuertes que buscaban recuperar Tierra Santa. Entre ellos, Nur al-Din Zengi desempeñó un papel crucial consolidando poder en Siria e Irak septentrional. Su sucesor, Saladino, expandió este legado dramáticamente. Un intelectual que podría haberse convertido en erudito si hubiera querido. Líder carismático y devoto, Saladino se convirtió en sultán de Egipto y Siria, uniendo gran parte del mundo islámico bajo su estandarte. Fue lo mejor que podría haberle ocurrido al mundo musulmán durante las cruzadas. Justo y genio militar, Saladino priorizó la importancia religiosa y estratégica de Jerusalén como objetivo político y deber sagrado. Los estados cruzados, mientras tanto, sufrían profundos problemas internos y amenazas externas. El reino de Jerusalén estaba debilitado por una crisis sucesoria y falta de liderazgo fuerte. El rey Balduino IV padecía lepra, lo que limitaba su capacidad para gobernar. Tras su muerte en 1185, comenzó la rivalidad por la sucesión. Esta desunión hizo al reino cada vez más vulnerable ante el creciente poder de Saladino. Después de una victoria dominante en la batalla de Jatín en 1187, Saladino lanzó una campaña contra los estados cruzados. Durante la batalla, los cruzados quedaron rodeados, exhaustos y sin acceso al agua. La mayoría del ejército cruzado fue asesinado o capturado. Saladino continuó esta victoria con una serie de ataques, capturando Jerusalén en octubre del mismo año.
Fue mucho más misericordioso, permitiendo a los cristianos abandonar la ciudad ilesos tras pagar rescate. Esto condujo a la Tercera Cruzada liderada por el rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León. Después de llegar a Acre, Ricardo quería conquistar Jerusalén, pero finalmente decidió asegurar Jaffa, donde, tras algunas batallas, firmó el Tratado de Jaffa. Allí decidieron que Jerusalén permanecería en manos musulmanas, mientras los cristianos tenían acceso abierto a sus iglesias, desarmados. Los judíos no fueron mencionados en este acuerdo, pero algo estaba cambiando. Algo que encendería una nueva era de exploración, comercio y conquista. El mundo estaba a punto de ser abrumado por un poder desconocido y la era de los imperios apenas comenzaba. Tras las cruzadas, Tierra Santa quedó agotada. Siendo campo de batalla durante tantas décadas, con masacres y carnicerías subsiguientes, muchas aldeas básicamente desaparecieron de la faz de la tierra. Aún así, Jerusalén era el corazón espiritual de tres grandes religiones, y nadie quería renunciar. Los cristianos todavía tenían sus pequeños y debilitados estados cruzados, mientras los musulmanes estaban en ascenso. Los judíos, por otro lado, solo tenían un sueño de su ciudad nuevamente en su posesión. Un sueño que ya duraba más de 1000 años en ese momento. Los estados cruzados continuaron debilitándose, perdiendo territorios en favor de gobernantes musulmanes. Para 1291, el último bastión, Acre, cayó, marcando el fin del dominio cruzado en Tierra Santa. Y los que los expulsaron fueron los mamelucos, antiguos soldados esclavizados de la región caucásica, probablemente turcos, que ascendieron y se convirtieron en figuras destacadas en muchos estados musulmanes, especialmente en el sultanato ayubí en Egipto. Eran conocidos como los mamelucos y lograron derrocar a la dinastía ayubí en 1250, creando el sultanato mameluco. Constituían un fuerte estado militar que incluso logró combatir contra los mongoles. Después de consolidar su poder en Egipto, los mamelucos dirigieron su atención hacia los estados cruzados restantes y en 1291 finalmente destruyeron el último legado político de estas guerras. Esta victoria fue más que un simple triunfo militar, ya que representaba la dominación islámica en una región que había sido campo de batalla entre fuerzas cristianas y musulmanas durante 2 siglos. Pero 3 décadas antes de la expulsión de los cruzados, los mamelucos tomaron control de Jerusalén cuando entraron en la ciudad tras la victoria en la batalla de Ain Jalut. El período entre 1230 y 1260 fue particularmente inestable, y Jerusalén sufrió varios asedios e incluso un breve dominio cristiano. El triunfo mameluco trajo una era de estabilidad, ya que gobernaban sus posesiones con mano firme, temiendo constantemente rebeliones. Sin embargo, esta era tuvo muchos aspectos positivos para Jerusalén y su población. Fue durante el dominio mameluco cuando se realizó el importante proyecto defensivo de fortificación de las murallas de Jerusalén. Además, el gobierno islámico en estos siglos podría considerarse mucho más próspero que el europeo, con los mamelucos fomentando el comercio, el aprendizaje y el desarrollo arquitectónico. Pero también hubo desventajas. El fomento mameluco del comercio no incluía Jerusalén, que se convirtió únicamente en centro religioso donde personas de otras religiones debían pagar impuestos especiales más pesados que los musulmanes. Además, las persecuciones en 1267 y conversiones forzadas en el siglo XIV no ayudaron a la comunidad judía en la ciudad. La región permanecía inquieta con tensiones entre musulmanes, cristianos y judíos. Aunque los mamelucos intentaron establecer un tiempo de paz, por el momento impusieron un estricto gobierno musulmán.
Pero cuando su nación comenzó a debilitarse, la nueva nación musulmana quería su territorio, incluyendo Jerusalén. El Imperio Otomano, ahora firmemente controlando los Balcanes y la mayor parte de la llanura panónica, todavía no era considerado la potencia musulmana. Y el sultán Selim I decidió cambiar eso. También conocido como Selim el Severo, era muy ambicioso e implacable. Lo más importante durante su gobierno era su autoridad impuesta mediante medidas severas, si era necesario. Otro rasgo importante era la profunda devoción religiosa de Selim, quien se veía a sí mismo como protector del Islam sunita. También era un brillante líder militar ofendido por algunas acciones mamelucas. Su respuesta fue rápida. Selim atrajo a los mamelucos al campo de batalla en Marj Dabik y en una batalla decisiva efectivamente acabó con la existencia de su nación en 1516. Los otomanos tomaron control de Palestina, incluyendo Jerusalén. La caída de los mamelucos y la toma otomana cambiaron todo en esta región. Los otomanos trajeron nuevas estructuras administrativas, diseños arquitectónicos y un cambio en la gobernanza que tendría un impacto duradero. Una cosa, sin embargo, no cambió. La ciudad santa seguía bajo dominio islámico. A diferencia de los mamelucos, los otomanos fueron cuidadosos en respetar la importancia religiosa de Jerusalén para judíos, cristianos y musulmanes, al menos al principio. Esto permitiría a la ciudad mantener su estatus como centro de peregrinación para las tres religiones abrahámicas. Bajo dominio otomano, la región experimentó un período de verdadera estabilidad, porque por primera vez, desde ser parte del Imperio Romano, Jerusalén estaba en manos de una de las naciones más poderosas del mundo, si no la más poderosa. Los judíos todavía debían pagar el impuesto de protección, pero se les permitía practicar su fe libremente, y la comunidad judía floreció, especialmente después de la expulsión de judíos de España y Portugal. Estas personas que abandonaron Europa se establecieron principalmente en Tesalónica o de vuelta en Jerusalén. Los otomanos se enfocaron en desarrollar infraestructura y construyeron caminos, puentes y mercados. El sultán Solimán reparó nuevamente las murallas. Sin embargo, de vez en cuando hubo períodos difíciles para los judíos y la ciudad misma enfrentó declive económico desde principios del siglo XVII. Pero otros centros judíos progresaron al menos religiosamente. Ciudades como Safed o Tiberíades también tenían fuertes líderes religiosos y grupos, particularmente en Safed, donde la Cábala, interpretación mística de la Torá, comenzó a arraigar. A medida que pasaban los siglos, el Imperio Otomano empezó a perder la carrera tecnológica contra las potencias europeas. Eso también condujo a sus derrotas militares. El otrora poderoso imperio se convirtió en campo de batalla para potencias europeas que buscaban establecer influencia y extraer la mayor riqueza posible de los otomanos. Además, estas potencias europeas se interesaron mucho por Tierra Santa. Gran Bretaña, Francia y Rusia comenzaron a luchar por influencia en Palestina, utilizando alianzas religiosas y políticas para promover sus agendas. Este interés extranjero tuvo impacto directo en la población judía de la región, ya que condujo a un aumento en la inmigración judía. Aunque muchos judíos ya habían regresado de toda Europa en siglos anteriores, mientras el Imperio Otomano se debilitaba, judíos de Europa Oriental y el Imperio Ruso comenzaron a apresurarse hacia Palestina, buscando construir nuevas vidas en la tierra que consideraban su hogar. El debilitamiento del control otomano sobre Palestina inquietó a poblaciones locales, particularmente judíos y árabes, que comenzaron a buscar mayor autonomía. Pero lo que ocurre después cambiará el mundo judío para siempre. Solo los propios judíos podían luchar por su causa.
Y la chispa vino del lugar más inesperado. Si este recorrido histórico te está gustando, no olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones para apoyar nuestro canal. Comparte este video con tus amigos interesados en historia. Tras tanta destrucción y devastación en Judea, particularmente bajo dominio romano, las comunidades judías quedaron dispersas por todo el globo en lo que se conoció como la diáspora judía. Durante siglos vivieron como minorías en tierras extranjeras, a veces tolerados pero frecuentemente perseguidos. Para el siglo XIX, su anhelo por una patria no había desaparecido. Permanecía como una silenciosa corriente subyacente en la vida judía, un recuerdo transmitido a través de generaciones. Y entonces llegó un punto de inflexión. El siglo XIX fue la era del nacionalismo. A través de Europa, imperios multiétnicos gobernaban sobre poblaciones diversas, y muchos de estos grupos comenzaron a exigir autodeterminación. Checos, polacos, húngaros, serbios, naciones sin estados, comenzaron a rebelarse contra el dominio imperial, afirmando su derecho a formar patrias independientes. Pero no estaban solos. Los judíos, aunque dispersos y sin estado, también sintieron los primeros movimientos de renacimiento nacional. En esta era, las personas comenzaron a definirse no solo por religión o identidad local, sino por idioma, historia compartida y el sueño de nacionalidad. Para los judíos, sin embargo, las cosas eran mucho más complejas. Viviendo como minoría en cada país sin territorio propio, frecuentemente eran considerados forasteros, sospechosos, extraños y a veces peligrosos. En muchos movimientos nacionalistas, el antisemitismo no era una característica accidental, era un elemento definitorio. El antisemitismo se extendía rápidamente por Europa y ya no se limitaba a antiguos prejuicios religiosos. Adoptó nuevas formas raciales y políticas. No se trataba solo de exclusión social o restricciones legales. Se volvió violento. Pogromos, masacres organizadas y disturbios arrasaron Europa Oriental, especialmente en el Imperio Ruso. Sinagogas fueron incendiadas, hogares judíos saqueados y comunidades destruidas. Era terror y frecuentemente estaba sancionado o ignorado por el Estado. Europa occidental, aunque más liberal, no era inmune. El caso Dreyfus en Francia se convirtió en símbolo de este creciente odio. El capitán Alfred Dreyfus, oficial judío del ejército francés, fue falsamente acusado de traición en 1894. A pesar de la falta de evidencia creíble, fue condenado y enviado al exilio. ¿Por qué? Porque era judío. El público francés quedó amargamente dividido. Incluso cuando Dreyfus fue probado inocente, muchos se negaron a admitirlo. El escándalo reveló una profunda podredumbre incluso en las sociedades europeas más ilustradas. Los judíos nunca podrían pertenecer verdaderamente. Esta creciente ola de odio convenció a muchos judíos de que ya no podían confiar en la promesa de asimilación. Entre ellos estaba Theodor Herzl, periodista y dramaturgo judío nacido en Budapest en 1860. Era altamente educado, bien integrado en la sociedad europea, y al principio creía que los judíos podían encontrar aceptación adoptando las costumbres de la mayoría. Pero el caso Dreyfus destrozó esa ilusión. Informando desde París como corresponsal, Herzl vio de primera mano cuán frágil era realmente la seguridad judía. Para Herzl, la respuesta se volvió dolorosamente clara. Los judíos necesitaban su propia patria, un lugar donde pudieran vivir libres de miedo, reconstruir su identidad y controlar su futuro. Imaginó un estado, no solo un refugio, sino un renacimiento. En 1897 convirtió la visión en acción. Convocó el primer Congreso Sionista en Basilea, Suiza, uniendo a líderes y pensadores judíos bajo un propósito: la creación de una patria judía.
Al final del Congreso, Herzl escribió en su diario: «En Basilea fundé el Estado judío. Si no en 5 años, entonces ciertamente en 50 todos lo verán». La patria propuesta estaba en Palestina, o como los judíos solían llamarla, Eretz Israel, la tierra de Israel. En ese momento, Palestina todavía estaba bajo dominio otomano. El otrora poderoso Imperio Otomano estaba en declive, luchando por mantener sus provincias distantes. Palestina se había convertido en una región atrasada, rural, subdesarrollada y descuidada. Ciudades como Jerusalén, Jaffa y Haifa eran lugares pequeños y fragmentados, rodeados de aldeas pobladas por musulmanes, cristianos y un pequeño número de judíos. Pero para los pensadores sionistas, Palestina no era solo un pedazo de tierra. Era la patria histórica y espiritual del pueblo judío, donde reyes como David y Salomón una vez gobernaron, donde caminaron profetas y donde alguna vez se erigió el templo judío. La visión del retorno, largamente apreciada en oraciones y textos judíos, ahora comenzaba a tomar forma política. En la década de 1880, mucho antes del Congreso de Herzl, los primeros migrantes judíos ya habían comenzado a llegar. Muchos vinieron no como ideólogos, sino como refugiados. Los pogromos arrasaron pueblos y aldeas. Las comunidades judías quedaron devastadas. El trauma obligó a muchos a marcharse. Algunos fueron a América, otros a Europa Occidental. Pero un pequeño grupo se dirigió al sur, hacia Palestina. Esta ola se conoció como la primera Aliyá, palabra hebrea que significa ascenso, refiriéndose a la inmigración a Tierra Santa. Comenzó en 1882 y duró hasta principios del siglo XX. Aproximadamente 30.000 judíos llegaron a Palestina durante este periodo, principalmente desde Europa Oriental y Yemen. Muchos estaban impulsados por la ideología, soñadores sionistas que creían estar reconstruyendo la patria judía. Otros simplemente escapaban de los horrores de los pogromos. Pero la vida en Palestina no era fácil, el clima era duro, la tierra desconocida y las enfermedades generalizadas. Muchos de los colonos eran judíos urbanos sin experiencia agrícola. Luchaban por cultivar la tierra y chocaban con poblaciones locales. Surgieron tensiones no solo con musulmanes, que constituían la mayoría en Palestina, sino a veces con cristianos e incluso con comunidades judías existentes que veían a los recién llegados con sospecha. Para sobrevivir, los colonos necesitaban ayuda. Esa ayuda vino de filántropos judíos adinerados en Europa. Principalmente entre ellos estaba el barón Edmond de Rothschild, banquero judío francés que creía en la causa sionista. Financió asentamientos agrícolas, construyó infraestructura y envió expertos europeos para guiar a los colonos. El apoyo de Rothschild fue crucial. Sin él, muchas comunidades tempranas podrían no haber sobrevivido, pero su participación también venía con condiciones. Ejercía fuerte control sobre los asentamientos, limitando su independencia. Algunos colonos resentían esto, sintiéndose como empleados en lugar de pioneros. Aún así, a pesar de dificultades, enfermedades y hostilidad local, la primera Aliyá sentó las bases para lo que vendría. Se establecieron nuevas ciudades como Rishon LeZion, Petah Tikva y Zichron Yaakov. Una nueva presencia judía se estaba formando, no solo espiritual, sino física. El Imperio Otomano, ya receloso de la influencia extranjera, veía la inmigración sionista con creciente alarma. Temiendo disturbios en un área religiosamente sensible como Palestina, los otomanos comenzaron a imponer restricciones a las compras de tierras judías y a la inmigración. Pero su control, especialmente en provincias distantes, era limitado. En muchas áreas, líderes y comunidades árabes locales tenían más influencia que el gobierno en Estambul.
y ellos también comenzaron a ver a los sionistas no como meros refugiados, sino como colonizadores con una agenda política. Las tensiones crecieron. El sueño del sionismo se enfrentaba a la dura realidad de la geopolítica. Los primeros sionistas creían en el asentamiento pacífico, la diplomacia y la cooperación. Herzl imaginó negociaciones con los otomanos, las potencias europeas e incluso los árabes locales. Pero la historia pronto mostraría cuán frágil era ese sueño. Nacionalismos competidores, judío y árabe, comenzarían a chocar en las décadas venideras. Y así, mientras el siglo XIX se desvanecía en el XX, el sionismo se encontraba en una encrucijada. Se había transformado de un sueño en un movimiento organizado. Había plantado raíces en el suelo de Palestina, pero la tierra era compleja, poblada y disputada. El camino por delante estaría lleno de obstáculos, imperios rivales, resistencia política y conflicto violento. Pero para muchos judíos no había vuelta atrás. El viejo mundo había cerrado sus puertas. La promesa de igualdad en Europa había fracasado. El sionismo se había convertido no solo en una esperanza, sino en una necesidad. Como Herzl escribió una vez, si lo quieres, no es un sueño. Ahora el desafío era convertir ese sueño en realidad en una tierra sagrada para muchos y observada de cerca por el mundo. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó, apóyanos con tu like, comparte con amigos y suscríbete para más contenido histórico fascinante. Activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos episodios.